Chicos, hola, para la clase hoy vamos a ver las figuras básicas del derecho procesal y déjenme darles una breve introducción. Ustedes que se están formando como futuros abogados deben de saber que en el ámbito jurídico se enfrenta una constante transformación siempre. Entonces, a estos cambios se deben principalmente a lo que se registra en la sociedad y a ambos debe responder el sistema jurídico. Van a encontrar a lo largo de la carrera que muchos doctrinarios han expresado su deseo de un mundo ideal a través de su ideología e incluso la han querido imponer en cátedras o en conferencias. Y a esto le vamos a unir doctrinas o teorías. Es posible apreciar esto desde tiempos antiguos. Si remontamos a la Biblia, pues van a encontrar que en una parte de su escritura, a una multitud seguidora de Cristo se encontraba unida y los unía pues el seguir a Cristo, ¿no? Es decir, compartían todo sin lugar a conflicto alguno. Pero si las cosas continuaran como en aquellos tiempos, pues entonces el papel del derecho sería ocioso, no tendría razón de ser. Pero observamos a través de la historia que generalmente, aunque el bien ideal siempre era expresado para el bien común, las relaciones rompen con este esquema ideal, la misma sociedad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la historia podemos ver los conflictos que surgen desde el momento en que el hombre comienza a interrelacionarse con otros. De esta manera surgen los conflictos y el hombre busca pues cómo solucionarles. En ocasiones se lograba de forma amigable, pero en la mayor parte de las veces se requería la intervención de un tercero para que por su conducto pues se dirima ese problema. Un conflicto entre particulares no es de interés siempre en la vida jurídica. ¿Por qué? Mientras no se adentre dentro de este campo. Pero una vez que este conflicto aterriza en la vida jurídica, entonces el conflicto deja de llamarse tal cual para transformarse en un litigio que formará parte de un proceso. Todo proceso lleva una serie de pasos a seguir que son determinados por el procedimiento. Por eso es que en esta clase les voy a ofrecer una explicación de todos los conceptos que se involucran para que tengan ustedes una mayor comprensión. ¿Ok? Bueno, ya sabemos que al convivir y desarrollar sus actividades cotidianas, las personas se entrelazan en una serie de relaciones con otros individuos, que por lo general derivan en acuerdos de voluntades, mismos que podemos materializar en documentos, y ya lo han visto ustedes, como los contratos o los convenios. Esto es solo un ejemplo. Pero también pueden ocurrir que las relaciones generan desacuerdos por la contraposición de los intereses involucrados. Un caso que les puedo mencionar así a rápido ejemplo es el que sucede cuando dos personas se disputan la propiedad de un bien inmueble por haber sido vendido a ambas. U otro ejemplo, cuando existen varios sujetos titulares de una deuda. Y el problema, claro que se puede solucionar sin la intervención del derecho. ¿Por qué? Porque también se ofrecen alternativas precisamente por las partes. Pero cuando este conflicto no puede ser solucionado de forma amigable, pues las partes trascienden entonces al plano jurídico. Y estas diferencias, ya se los venía comentando, se convierten en lo que le vamos a denominar litigio. Si queremos ocupar concepto de autores, pues vamos a escuchar, por ejemplo, y vamos a anotar a Francesco Carneluti, que llamó litigio al conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro. O si lo queremos expresar de forma muy simple para que lo podamos entender, un litigio, muchachos y muchachas, se forma con la exigencia de la pretensión de subordinación de uno y la resistencia u oposición del otro a los intereses del primero. Ojo, solo puede dominarse litigio a aquella controversia resuelta con intervención judicial. ¿Ok? Ahora, pretensión, pues la pretensión es sin duda un elemento indispensable para que se integre un litigio. La pretensión en su significado más general la vamos a entender como intención, propósito, finalidad, deseo, ambición y de forma más objetiva como objetivo, derecho, reclamación, demanda, aspiración. ¿Ok? Si se traslada, o mejor dicho, si queremos trasladar esta definición al área jurídica, se tiene que el significado de pretensión encierra ya un querer, una intención de exteriorizar la voluntad a fin de someter un interés ajeno al propio. Pero puede ocurrir también, muchachos, que cuando alguien se refiera a lo que pretende o anhela, no siempre involucra al derecho para que pueda reclamar tal aspiración. Y por el contrario, puede existir un derecho sin que exista la pretensión. ¿Ok?
Por último, puede suceder también que existe una conjugación de todos los elementos y entonces el actor o reclamante tenga el derecho de reclamar, actúe y además pida la satisfacción de su pretensión ante un órgano jurisdiccional y esta demanda puede ser finalmente satisfecha. ¿Ok? Entonces, ya tenemos litigio, ya tenemos pretensión y ahora vamos con la relación que deben de saber ustedes entre proceso y litigio. Un litigio, ya lo vimos en la clase, es el antecedente a un proceso. Por tal razón, es frecuente que estos dos términos se confundan o se asimilen. Un conflicto de intereses será un litigio, la forma de componer, y en su momento la solución de dicho litigio será a través de un proceso. La acción, deben de saber ustedes, que será el medio para iniciar un litigio. Y después de ver esta diferencia entre proceso y litigio, tengo que hablarles sobre las autotutelas y las formas que subsisten. Ya hemos visto a la introducción de esta clase que vivir en sociedad pues provoca roces y conflictos entre las personas, ¿verdad? Dicha diferencia deben determinar en algún momento para que no cree un caos social. La autotutela surge como un intento por resarcir el daño sufrido produciendo otro idéntico. Ahora, dentro de las formas de autotutela más antiguas se encuentra la contenida en la ley del talión, que expresó ojo por ojo, diente por diente, y cuya aplicación era así: si mi vecino me robaba una gallina, yo también le tenía que robar otra gallina, ¿ok? Pero pareciera que esto es muy primitivo y te dirás, no, bueno, en nuestros tiempos no sucede, pero la realidad es que cuando no interviene el derecho ni la conciencia de ambas partes, esto, por muy primitivo que suena, aún sigue siendo aplicable en esta sociedad en la que estamos. Y ahora tenemos otra también forma primitiva, la autodefensa. La autodefensa como forma de solucionar un conflicto. ¿Y cómo? O sea, solo se actualizó ahorita la normalidad, al tiempo en que vivimos. ¿Por qué? Porque ya sea que los sujetos sean personas físicas o jurídicas, intentan resolver el problema mediante una acción directa, es decir, haciendo justicia por su propia mano. La autodefensa, a pesar de que es muy comentada, fíjense que es una figura bastante arbitraria. ¿Por qué? Porque el resultado no se produce teniendo una consideración en quién tiene la razón y quién no, sino que corresponde, o mejor dicho, responde al que obtenga la victoria por ser el más fuerte o el más hábil. ¿Por qué? Y aquí el resultado no significa que al vencedor le haya asistido el derecho. Seguimos en estas formas sin tener al derecho presente. Presten mucha atención en eso. Ahora, dentro de las formas de autotutela que subsisten actualmente en las leyes mexicanas, podemos invocar al Código Penal, porque este tiene un ordenamiento, este tiene un capítulo denominado causas de exclusión del delito, ¿ok? Y entonces ahí se incluyen dos formas de autotutela. La legítima defensa, fíjense que esa sí es permitida, que se traduce en repeler una agresión real, actual o inminente en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, y el estado de necesidad. ¿Qué es el estado de necesidad? Cuando se hace obrar por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro que no se ocasiona por el sujeto de forma dolosa. O, si quieren encontrar otro ejemplo, pues digo, y con estas leyes que han avanzado mucho, podemos encontrar las que refieren a las excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto. Y entre ellas están la violación y el riesgo vital que sufrirá la mujer embarazada en su salud de no interrumpirse el embarazo. ¿Ok? Ya en el campo civil y mercantil también van a encontrar ustedes formas de autotutela. Y es precisamente en el denominado derecho de retención que permite a una de las partes en un contrato retener bienes, como es el caso de la compra-venta. Aquí el vendedor puede retener el bien vendido si descubre que el comprador es insolvente. U otro ejemplo es el que deriva del contrato de hospedaje. ¿Por qué? Porque en él el dueño del establecimiento puede válidamente retener el equipaje del cliente hasta recibir el importe de lo adeudado por esto. En síntesis, chicos, la autotutela es la satisfacción de un interés o daño sufrido utilizando los mecanismos que uno mismo considere atinados para poner fin
al conflicto. Ahora, vamos a la parte de dominar la autocomposición y sus formas autocompositivas. La autocomposición es aquella figura a través de la cual los particulares, de una forma conjunta, pero sin la intervención de terceros, buscan la forma de solucionar sus diferencias a través de los acuerdos. Es posible hablar de una autocomposición unilateral, uno, o bilateral, dos, cuando se hace referencia a una o ambas voluntades respectivamente. Van a encontrar a grandes civilistas como Cipriano Gómez Lara, José Ovalle Favela o Santiago Kelly Hernández, que aluden entre los antecedentes de esta autocomposición a aquellos acontecimientos suscitados desde la antigua Roma. Pero ya no nos vayamos hasta allá, ¿vale? En el caso del demandado, perdón, antes de entrar a esto, cuando se hace mención de una forma unilateral de autocomposición, es pertinente que les podamos mencionar la renuncia, ¿ok? Acto en el que el actor o demandante a quien asiste el derecho decide de forma unilateral no actuar contra su deudor, es decir, opta por no demandar en un juicio o, una vez habiéndolo demandado, resuelve desistirse de la acción inmediata. Pero en el caso del demandado, la autocomposición unilateral se manifiesta también en el allanamiento a las pretensiones del autor, lo cual implica que no haga nada cuando se le demande. Implica, chicos, una aceptación de todo lo que le ha sido reclamado por parte del actor. Por eso la renuncia es un buen ejemplo. Pero es importante que ustedes valoren cuestiones de carácter subjetivo, como la cercanía o contacto con la parte contendiente, cuando se decide concluir un problema resolviéndolo de una forma autocompositiva, o lo que respecta también a la autocomposición bilateral. Esta debe de caracterizarse como la forma de ponerse ambas partes de acuerdo sin que esperen a que sea el juez el que decida la controversia. ¿Qué ejemplo les puedo dar para esta parte de la autocomposición bilateral? Bueno, pues les puedo llamar lo que le llamamos la transacción judicial. Fíjense, esto es que una vez que se haya iniciado el proceso judicial, consiste en que las partes de común acuerdo pacten la forma en la cual va a dar fin a esta controversia que ellas mismas iniciaron. La transacción, según el Código Civil vigente en México, es un contrato por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, terminan una controversia presente o previenen una futura. Y ya, para hablar de la heterocomposición, esta se da cuando los interesados acuden a una tercera persona, que es esta persona una desinteresada o la que jurídicamente nos la designan y que es imparcial. Ser esta persona la que resuelve el conflicto, por lo que la heterocomposición se presentará como una forma evolucionada e institucional de solución a la conflictividad social. ¿Cuáles son estas formas heterocompositivas? Van a encontrar el arbitraje, la mediación y el proceso jurisdiccional. El arbitraje se desarrolla a través de un contrato en el que los interesados aceptan someter sus diferencias a un tercero, a quien le dan potestad para ello, debiendo este tercero aceptar la encomienda. La mediación es la figura que apenas ha adquirido en estos últimos años vital importancia y consiste en que las partes sean invitadas por un licenciado en Derecho a conciliar sus intereses. Ahí es donde deben de ver también ustedes que hay mucho campo laboral. Si las partes están de acuerdo, se redactará un convenio en el que se especifiquen las condiciones del acuerdo. El documento es redactado por el mediador y tiene eficacia jurídica. ¿Ok? ¿Qué es esto? Pues que si existiera un incumplimiento por alguna de las partes, el afectado puede acudir ante los tribunales jurisdiccionales a exigir el cumplimiento de dicho convenio. Y la última figura, que es la más interesante y la más trabajada, es esta es la del proceso jurisdiccional. ¿Ok? Se conforma por una serie de actos desenvueltos por las partes interesadas y los demás sujetos procesales ante el órgano jurisdiccional. Tales acciones se encuentran relacionadas y forman parte de una controversia que se espera sea resuelta mediante sentencia. Se considera y seguimos considerando, chicos y chicas, al proceso jurisdiccional como el mejor medio para la solución de los conflictos sociales y que sea siempre el de documento de aplicación del derecho por excelencia. Muchas gracias, chicos.